La astrología es símbolo, es imagen, es mitología. La astrología es la comunión entre los astros del cielo y la tierra. No es ciencia, pero es la madre de todas las ciencias. La astrología es cultura, arte, política. La astrología es psicológica, humanista, espiritual. En la astrología no se cree o se deja de creer. La astrología se vive, se experimenta, se construye y se amplifica. La astrología es un lenguaje y como todo lenguaje sirve para interpretar y analizar la realidad, crear y recrear sentido. Pero no es cualquier lenguaje. La astrología es el lenguaje del alma, de los símbolos milenarios, de los dioses primigenios, y por eso nos sirve para estar presentes en el ritual de la vida. Bienvenidos y bienvenidas a Mercurio Retro, el podcast de astrología, tarot y lenguajes simbólicos. Soy Héctor Ramallo y en este episodio vamos a hablar de la temporada de eclipses, que nos traen estas configuraciones tan cargadas de energía para el cierre y apertura de ciclos, y esta vez con el eclipse de luna y la luna llena de Escorpio del 28 de octubre. ¿Y qué nos trae esto para cerrar el año? Habiendo transitado el eclipse del 14 de octubre, con lo cual sus consecuencias, como decimos siempre, y su energía siempre se sienten unos meses antes y siguen sintiéndose posteriormente, siempre los eclipses vienen de a pares o a veces triple. Este año vinieron de a pares, así como está este eclipse de sol, aparece después el eclipse de luna, el 28 de octubre, en el eje Escorpio-Tauro. El eclipse anterior fue en el eje Libra y Aries, el Sol y la Luna en Libra, cuadratura Plutón, un eclipse sobre el ascendente de la carta natal de Argentina, con lo cual un eclipse muy significativo para los destinos de nuestra nación, Argentina, porque también fue muy cerca de la fecha de elecciones, en esa coyuntura, como decíamos, más allá de los ganadores y perdedores, claramente hay un cierre de energía, un cierre de una etapa, un cierre de un ciclo y la posibilidad de una apertura hacia lo nuevo. Este eclipse de luna en el eje Tauro-Escorpio, vamos a decir que tiene algunas configuraciones diferentes, porque aquí es el Sol en el signo de Escorpio, la Luna en oposición en el signo de Tauro, nosotros al medio, la Tierra, el Sol acompañado por Marte y Mercurio, y Júpiter en Tauro acompañada por la Luna, Júpiter y la Luna. Acá es interesante porque todo lo que siempre moviliza a Escorpio es el inconsciente. Nosotros somos de la corriente de que Escorpio es, entre tantas otras cosas, el inconsciente, la sombra, pero es el inconsciente personal. No son las aguas, un signo de agua, es el signo fijo de agua, con lo cual está allí el Sol, Marte, Mercurio, trayendo o iluminando, trayendo entendimiento, dándonos coraje para sumergirnos en esas aguas pantanosas de Escorpio, profundas, oscuras, que es adentrarnos a nuestro inconsciente, a nuestras sombras, tocado por esa susceptibilidad que siempre tiene la luna, con lo cual por un lado es un avance temerario, que puede estar ciertos temores, podemos revivir ciertas memorias traumáticas, dolorosas, de nuestro pasado, de aquello que reprimimos, de aquello que condenamos, y que hoy le tenemos que hacer frente a aquello que estaba oculto, que estaba lejano, que estaba reprimido. Bueno, no puede estar así para siempre, no hay algo de eso, de ese monstruo o de esa oscuridad que necesita revisarse, que sale a la luz y que es bastante lógico después de patear la balanza con el eclipse del Sol en Libra. Se rompe un orden
se rompe una seguridad establecida, una estructura establecida, y en ese romperse está la posibilidad de que salga a la luz aquello que hay que acomodar, aquello que hay que enfrentar. Esto da como situaciones, la sensación de experimentar situaciones límites, ¿no? Situaciones decisivas. Este estallar de la balanza es nada más para lograr o aspirar a un nuevo equilibrio, un real equilibrio. Y también, con esto que decíamos, romper y cerrar, vislumbrar qué es lo que ya no, para vislumbrar qué es lo que ya sí, surge la posibilidad, una vez más, de reestructurar y renegociar con ese monstruo, ¿no? Que puede ser un monstruo o que puede ser algo desconocido simplemente, pero que en definitiva es algo totalmente nuevo. Es aquello que surge como algo necesario, pero que no buscamos conscientemente. Y nos pone en una situación de elecciones complejas, difíciles, asumir ciertas contradicciones. Y a lo escorpiano, una sensación de apuesta a todo o nada, ¿no? Sentimos esa temeridad porque sentimos que lo que se juega de aquí en más es realmente importante y significativo para nuestra vida. Entonces, tenemos ese coraje marcial para enfrentar esas sombras, eso desconocido. Tenemos, el sol, la conciencia, ¿no? De eso, de poder verlo, poder tener esa percepción profunda de lo que está allí, esa que estaba oculto, esa verdad, esos secretos, eso reprimido, eso que temía, o eso que simplemente es absolutamente nuevo, y Mercurio, que nos posibilita la capacidad de dialogar con eso. ¿Qué información saco de ese encuentro? Como negocio con mis sombras, con mi inconsciente, y a la vez Tauro, la luna en Tauro, Júpiter en Tauro, al llamado de tenemos que ver esto para reconstruir una nueva forma de lograr seguridad efectiva, y para eso vamos a buscar en esa profundidad, en eso desconocido, verdad, impecabilidad. Esto que trajo el eclipse en Libra fuertemente, de tener una superadora idea de orden y equilibrio y de negociación y apertura hacia el otro, tenemos la posibilidad de exigir en esas negociaciones, ¿no? Esa profunda verdad, las garantías que me den seguridad para poder negociar y entender y adentrarme en ese terreno desconocido con nuevas garantías. En planos macros, colectivos, por ejemplo, para Argentina esto sería bueno. Están las condiciones dadas para que, más allá de quién esté gobernando, la luna, Júpiter, la luna el pueblo, Júpiter la conciencia, la esperanza de ese pueblo en Tauro, la necesidad de construir seguridad, sentir que podemos aportar a la construcción de los valores, de la riqueza, de nuestra abundancia. Pero hay un llamado en confiar en nuestras capacidades, fuertemente en nuestras capacidades, como nosotros, como pueblo, como colectivo, tener la plena responsabilidad de que la construcción y la seguridad necesaria para vivir más o menos cómoda y placenteramente es no dar brazo a torcer con aquel que está enfrente, ¿no? El sol, el gobierno, que tiene todas las armas, ¿no? Marciales, que tiene todas las herramientas también para poder escuchar y no estar, que esa tensión no sea una tensión que nos separe, sino que está la posibilidad justamente del mutuo acuerdo, de nuevas formas y de lo que hoy se habla también, ¿no? Un nuevo pacto político
un nuevo pacto social. Y ese pacto social implica a lo Escorpio, ¿no? Por ahí tenemos que pactar con cosas con las que sentimos total rechazo, con aquello que condenamos, con aquello que no creíamos capaces de negociar o empatizar o apoyar, incluso con aquello que alguna vez condenamos y que hoy se nos planta frente nuestro para decir, bueno, tenemos que colaborar mutuamente, porque esa es la palabra clave también de Escorpio. La colaboración y a lo escorpiano, construir y confiar. Nuestra luna, nuestro Júpiter, está ahí Urano también en Tauro, en la construcción de nuestra propia épica, en la épica de sentirnos capaces y responsables de una construcción colectiva colaborando con el gobierno, no que el gobierno colabore con el pueblo, sino el pueblo colaborando con los estamentos de poder para sentirnos capaces, tener una idea de justicia social, de distribución de la riqueza mucho más justa, rompiendo muchas estructuras, muchos moldes, apostando a cosas nuevas, transformando viejas estructuras, rebelándonos, protestando, porque eso también va a estar presente con Urano en Tauro, está la posibilidad siempre presente de una gran revolución en cómo nos relacionamos con nuestras riquezas, con nuestros valores, teniendo conciencia de que para llegar a esos lugares hay cosas que se tienen que romper, hay cosas también, esto también es interesante, muchas cosas de nuestra historia, del pasado, que tienen que salir a la luz para revisarse, para finalmente cerrar un ciclo, y no que vuelvan esos ciclos como una vez más nuevas formas de dominación. Está en juego esto muy fuertemente mientras sucede este eclipse de luna el 28 de octubre también, una configuración interesante, un trígono entre Plutón y Urano, haciendo sextil con Neptuno en Piscis, con lo cual esto es muy favorable justamente para los estamentos de poder de distintos sectores, el poder mediático, el poder del Estado, el poder militar y el poder social, la realidad social. Puede haber como un acuerdo colectivo para que todo se encamine de la mejor forma, soportando esa tensión que se da en este inicio de este nuevo ciclo de gobierno, donde sea quien esté en el gobierno, va a ser absolutamente revisado en minuciosidad, o está esa posibilidad, ¿no? Que el pueblo sea el gran juez, un gran juez justo, que tenga que ver con declamar su justicia, sus necesidades básicas. Con lo cual, cómo se desarrollará esto no lo sabemos, pero está esta posibilidad. Está en juego ahí también este diálogo, una vez más como decíamos, ¿no? De Plutón con Urano, con Neptuno, Mercurio, Marte, dándonos la posibilidad de un nuevo entendimiento de aquello que está como oculto, pero que nos corre a una nueva forma de pararnos, una forma de plantarnos ante eso que está ahí, como en el poder, como liderando. La cualidad es bien tensa, ¿no? Como todo eclipse, hay mucha energía, como toda luna llena, hay una tensión. Para llegar a ese acuerdo hay que romper mucho, hay que ser consciente también para poder romper de la inercia colectiva a la que nos estamos acostumbrados, dejar de responsabilizar todo el tiempo allá afuera, cuando hay mucho de lo que como colectivo podemos hacer, corrernos de lugares cómodos, de rutina, de inercia, y sentirnos partícipes y responsables de una gran transformación que puede suceder.
Entonces hay la posibilidad de recrear, con este comienzo de ciclo, construir nuevos lugares que den seguridad, crear nuevas garantías, nuevos pactos sociales, apostar a una nueva revalorización de nuestras riquezas. Arquetípicamente, esta configuración, en una carta individual, está la posibilidad de la reelaboración del propio paraíso. Para reelaborar el propio paraíso tengo que ser consciente de que hemos perdido la inocencia. Hemos pasado ya por la crisis. Hemos integrado mucho las sombras. La pudimos ver, la pudimos asimilar, la pudimos integrar de distintas formas. Y siempre integrar sombra es un cambio de visión, ¿no? Es un nuevo umbral reconocer la sombra. Integrar sombra implica mirar la realidad desde nuevas perspectivas. Voy a señalar 5 estadios, muy resumidamente, para tener en cuenta cuando integramos sombras, ¿no? Esto ya a un nivel más psíquico, más individual, pero que es interesante para tener en cuenta, para que lo tengamos todos en cuenta, ¿no? Como son nuestros mecanismos. Esto viene de un libro hermoso que se llama Violencia del Alma, de Gigerich, un post-junguiano, y habla de 5 estadios para integrar la sombra. Esto es interesante si lo quieren ampliar, esto está en nuestras formaciones del Caldero de la Transformación cuando abordamos la sombra. Esto está mucho más ampliado, pero les traigo como un pequeño resumen. Que la sombra siempre, en primera instancia, ¿no? Está afuera, es el enemigo, ¿no? Tengo conciencia de aquello que amenaza, no lo quiero afuera. La reconozco, la veo, pero no quiero que invada mi conciencia. No quiero perder la inocencia aún. Esa sombra, eso feo, eso malo, no es compatible con mi zona de confort, con mi lugar. Pero a la vez, al reconocer esa sombra, hay algo que se rompe. Mi conciencia se siente amenazada. Se siente amenazada es porque hay algo en ese reconocimiento que hace que mi conciencia se sienta invadida y no quiero ver, ¿no? Me voy escapando de las sombras. En este estadio siempre me acuerdo de el cuento de Cortázar, Casa Tomada, como estos 2 personajes, ¿no? De repente se sienten invadidos por algo extraño y no poder enfrentarlo, al temerle, a que sea desconocido, ¿no? Se van como retrayendo. El segundo estadio, el peligro es real, ¿no? El peligro está dentro ya de la conciencia y aparece la condenación, ¿no? Lo veo y lo puedo condenar, lo tildo de malo, de hereje, lo convierto en un gran chivo expiatorio y así me siento libre y responsable de esa sombra. Después está el estado de transfuga o subversivo, que ya no puedo delegar esa sombra. Entonces hay una transfiguración del valor. Y como defensa nos identificamos con la sombra. Entonces me vuelvo eso que condenaba. Siempre la conciencia quiere liberarse de las contradicciones y los opuestos, ¿no? Entonces cuando lo veo como una amenaza, todavía no lo integro, sé que está ahí. Lo vuelvo chivo expiatorio, sigue ahí, pero a conciencia sentirse todavía amenazada por esa contradicción propia que trae la sombra, me uno a la sombra, me voy para el otro lado, me convierto en lo contrario. En esa vivencia aparece el otro estadio, que es el mea culpa, cuando la transfiguración del valor cae y nos damos cuenta que nosotros somos esos que somos capaces de destruir, de hacer daño, perdemos totalmente la inocencia, esa conciencia inmaculada queda totalmente sucia, entre comillas, la sombra invade mi interioridad, entonces me convierto en víctima, uso la culpa
como recurso, el remordimiento. Y el tercer estadio, que es la integración, la hospitalidad, ¿no? Hospedar la sombra, que no significa la apropiación literal de la sombra, sino que surge desde la personalidad subjetiva, ¿no? Desde tomar distancia, de mirarme de que yo fui ese juez y fui el criminal. Y ambos personajes caen por sus propias contradicciones. Entonces aparece un estado nuevo de conciencia, que es el estado de crucifixión, ¿no? Que es, Jung lo llama la función trascendente. Hay algo en esa conciencia, en esa toma de conciencia. Yo soy esa sombra también, yo soy ese juez, yo soy ese criminal. Hay una crucifixión, no desde la victimización, no desde la culpa, sino desde la entrega, o de esta, Jung llama función trascendente, podríamos decirlo desde una visión espiritual, una visión de mucho más conciencia, mucho más profunda. Esa oposición se destruye, se logra una síntesis superadora que da lugar siempre a algo nuevo. Siempre las nuevas perspectivas nos permiten nuevos sentidos. Siempre integrar sombra implica adquirir grados de profundización y madurez para afrontar y comprender la complejidad de los entramados vinculares. Este eclipse de luna tenemos la posibilidad de conectar fuertemente con la posibilidad de integrar todas esas sombras proyectadas, todos esos chivos expiatorios, todos esos lugares de miseribilidad en que nos ponemos egoístas, todos esos lugares de víctima también en que nos solemos poner, y también el estado de crucifixión para volver, ¿no?, a ese paraíso perdido, recuperar un poco la fe, la esperanza, los valores, y volver a recrearnos desde allí, ¿no?, con una nueva perspectiva, como digo siempre. Eso es lo que posibilita la construcción del sentido, la claridad de los procesos. Bien, terminamos este ciclo de eclipses con mucho para analizar, para integrar, para reconocer, pero lo más positivo, en definitiva, de todo esto es que, bueno, estamos ante el umbral de un nuevo ciclo en todos nuestros ámbitos, ¿no?, vinculares, personales, sociales. Bueno, qué compromiso y responsabilidad tengo en ello será fundamental, ¿no?, para que de aquí, en este inicios de ciclos que comienzan, teniendo claro qué ciclos cerramos, cuando más consciente soy de los ciclos que cierro, más apertura, más paisajes tenemos disponible para explorar con más entusiasmo. Nos vemos la próxima. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.